Hola a todos y a todas, bendiciones de lo alto. Es un placer estar acá nuevamente con ustedes para compartir la maravillosa palabra del Señor. Palabra que debemos impartirla y esparcirla a todo aquel que podamos. Ya sea lo mucho o poco que sepamos de la palabra del Señor, debemos de transmitirla porque a eso nos mandó el Señor en su palabra. Hoy quiero hablarte de todas las aflicciones que pasamos porque muchas veces cuando tenemos cualquier dificultad, cuando tenemos una enfermedad o estamos mal económicamente o un problema de cualquier cosa y es algo bien difícil, es cuando nos acercamos más al Señor, cuando clamamos más, cuando pedimos. Entonces, muchas veces hay que decirle, bendita sea esta situación, llámese problemas de salud, económico, como les decía, etcétera, pero muchas veces hay que bendecir esa situación mala que nos llegó, porque somos tan, pero tan desobedientes, tan, sí, por no decir brutos, ¿verdad? Que somos así, de que no nos acercamos, no voy a generalizar porque no todos somos iguales, pero en su mayoría es cuando nos llega una situación difícil, cuando nos acercamos más al Señor, cuando oramos, cuando clamamos, cuando buscamos una casa de adoración, vamos a las iglesias a adorar, porque esas son las casas de adoración. Iglesia eres tú, iglesia soy yo, somos la iglesia de Cristo, somos su novia. Entonces es cuando buscamos, sí, esos lugares porque nos sentimos mal y luego cuando ya el Señor hizo el milagro, cuando ya el Señor nos posicionó económicamente, nos restauró la salud, etc. Entonces nosotros al poco tiempo nos olvidamos de todo aquello bueno que hizo el Señor, de dónde nos sacó y volvemos a nuestras andadas y nos apartamos. Muchas veces las personas dicen o vemos que andar en el camino del Señor es una esclavitud. Y solo quiero que analices esto. Esclavitud es andar en el pecado. Esclavitud es cuando tú empiezas a tomar alcohol o fumas cigarro o lo que sea, drogas, esas adicciones, esas cosas con las que empezaste, después te gustan y es como que tiene, o sea, no es como que tiene un adictivo que te hace dependiente de aquello y tú no puedes dejar. Imposible no es, pero no se te hace fácil dejar aquella adicción que adquiriste en su momento, ya sea por curiosidad o por lo que sea, pero empezaste con aquello y luego se te hace difícil dejar. En cambio, con las cosas del Señor no, porque tienes una enfermedad, problemas económicos, cualquier cosa que te hace sentir muy mal, te hunde en una situación de tristeza terrible, que sientes una oscuridad profunda, que te sientes morir, que sientes que no puedes más, entonces tú buscas ayuda del Señor, orándole a Él y buscando su casa de adoración. Y ok, perfecto. Pero cuando ya se solucionó todo, se te hace fácil alejarte del camino del Señor. Entonces, esa no es una esclavitud, porque eso no tiene, nosotros no nos hacemos adictivos con eso, porque es algo que el Señor quiere que seamos voluntariamente sus hijos. Él no quiere hijos a la fuerza, porque si hubiese querido eso, no nos hubiese dado el libre albedrío. Y por el libre albedrío
es que empezó todo, porque nosotros tenemos nuestras propias decisiones, el dominio propio de decir sí a la bendición, sí a la maldición, sí hago lo malo, sí hago lo bueno, sí voy al camino ancho, que ese camino ancho es donde veo todas esas cosas que atraen, todos esos bailes, todas esas cosas que son muy buenas a la vista, ¿verdad? Así como Eva vio el fruto que era muy bueno, muy codiciable y, ajá, entonces así se ve ese camino ancho. En cambio el camino angosto es un camino donde hay que caminar con rectitud, donde hay que pensar antes de hablar, donde hay que luchar contra aquellas cosas. Entonces es incómodo andar en eso, en ese camino angosto, se siente incómodo, más ese es el camino que te lleva a la vida eterna, pero es una decisión propia. Entonces coges el camino ancho o el camino angosto. Tú estás decidiendo con esa decisión la muerte o la vida. Entonces, o es muerte eterna o es vida eterna. Pero el Señor quiere que nosotros lo busquemos de corazón, nos arrepintamos genuinamente y andemos en su camino como verdaderos adoradores, adorándole en espíritu y en verdad. El Señor no es mentiroso, ni hijo de hombre para que se arrepienta, ni ninguna de esas cosas. Él es fiel, su amor es inefable, no cambia, su amor es infinito, y por su amor Él dio su vida. Él mandó a su Hijo, ¿verdad? Para que entregara su vida por amor a nosotros, para que así nosotros tuviéramos ese acercamiento a Él, de que ya habíamos perdido, y así tuviésemos esa relación de padre a hijos, y así orar al Padre y buscarle cada día, cada instante, cada vez que tú quieras, porque el Señor es una relación, no es religión. El Señor en su palabra dice, y que se bauticen y nazcan de nuevo. Quiere que seamos nacidos de nuevo, que muramos al pecado y que seamos nuevas criaturas. Entonces, es la relación con el Señor la que hace todo aquello que nos va a cambiar nuestra vida para bien. La que va a ayudarnos, esa relación, a buscar cómo caminar en santidad. Santo solo Jesucristo, pero nosotros cuando elegimos al Señor vamos buscando cada día una lucha constante de no caer en pecado, vamos buscando una santidad. Entonces el Señor nos prometió una vida sin tristeza, porque en Juan 16:33, de hecho en Juan el capítulo 16, si lo lees todo, dice cosas muy lindas, pero en el versículo 33, Él le dice a sus discípulos que todo lo que les ha dicho anteriormente, hablando, ¿verdad?, del capítulo 16 de Juan, del versículo 1, todo lo que les ha explicado anteriormente es para que tengan paz, de que Él daría su vida por nosotros y Él resucitaría, y ellos en el momento de que Él fuese, bueno, más o menos eso habla del capítulo 16, en el momento de que Él lo capturaran y lo llevaran sobre ese sufrimiento, que todos sabemos todo lo que Él sufrió por amor a ti y a mí, para que tuviéramos una segunda oportunidad. Entonces todo eso que Él sufrió, los discípulos iban a sentir también sufrimiento al verlo, cómo lo iban a tratar y que iba a morir en la cruz. Entonces Él les decía, sí, que en el mundo, le decía que tengan paz y que en el mundo tendrían muchas pruebas, muchas tristezas, pero que tuvieran tranquilidad, que Él ya venció el mundo. O sea, en la cruz Él venció la muerte, en la cruz Él venció. Por lo tanto, nosotros somos personas con esa promesa que Él les hizo a sus discípulos y aplica hasta hoy, de que tendríamos aflicciones, tristezas y muchas cosas, pero si nosotros creemos en Él, vamos a mantenernos firmes en ese camino, vamos a mantenernos firmes en esas pruebas, vamos a mantenernos firmes
en todas esas cosas y entonces en su momento vamos a obtener la victoria. Así como Él venció el mundo, nosotros estamos en un mundo, como dice su palabra también, mas no somos del mundo. ¿Y por qué? No es que nos creamos más que otros, no, sino que la persona que decide seguir a Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora son otras nuevas. Ahora tú estás caminando, como te decía, buscando la santidad. Aquellas cosas que te gustaba hacer y aunque sientas el deseo de hacer, porque todo es un proceso, tú haces la gran fuerza de no hacer aquel pecado que tú practicabas, porque ahora estás reaprendiendo a hacer cosas nuevas, a no seguir en aquel pecado, que si me gustaba bailar, ya no bailo, hago el esfuerzo por no bailar, que si éramos adúlteros, fornicarios, ya no lo hago, ya lucho por aquello de no dejarme llevar por los deseos de la carne, todos esos deseos pecaminosos. Entonces es una lucha diaria y es entonces ahí el caminar, el buscar cómo caminar hacia la santidad. De que si tenía ese espíritu de ira, de gritar por todos, era iracunda, ahora yo me refreno la lengua, me muerdo la lengua para no estar grite y grite, ¿verdad? Entonces es ahí el cambio y la lucha que tenemos cada día, porque el andar en el camino de Cristo no es porque nosotros somos santos, sino porque entendimos y aceptamos que estamos enfermos y que necesitamos al médico por excelencia, que ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vamos a tener aflicciones, vamos a tener tristeza. Esta es parte de la vida. De hecho, vamos a morir. Pero antes estábamos muertos en delitos y pecados y ya no teníamos derecho a nada, pero con la muerte de Jesucristo sí, nos unió al Padre y tenemos ese derecho de Padre a Hijo, de que si andamos en su camino, morimos en Cristo, nosotros tenemos esa segunda oportunidad de la vida eterna, de estar juntamente con Él, tal como era el plan de Él desde un inicio, que vino el enemigo a distorsionar todo aquello, porque Él es experto en esas cosas. Sabemos de que el enemigo no duerme pensando y planeando cómo levantarse en contra de los hijos del Señor, de la creación del Señor. Entonces tenemos que estar en constante oración para así que cuando lleguen esos tiempos, esos momentos del ataque del enemigo, esos dardos, aunque nos muevan, no nos hagan caer. Y te digo, si caíste, levántate, tú te vuelves a levantar con fuerza, el Señor te perdona porque es un Señor perdonador, porque muchas veces dicen que tarda, y por qué tarda, pero Él no tarda, Él llega justo a tiempo, en el momento preciso, correcto, Él llega a sanarte, a libertarte, a levantarte, y así va a venir cuando Él venga en su segunda venida, va a venir justo a tiempo, porque Él no quiere que nadie se pierda, porque te ama, porque te espera, porque nadie te va a amar como Él, porque si tú como humano, como padre, o como hermano, si tú amas a tantos a tus hermanos, pero hablemos de padres, tú como padre o madre tienes a 2 hijos o tienes a 10 hijos y unos son buenos y otros son malos. Entonces a ti te ponen a elegir a cuál quieres mandar al infierno, cuál quieres que se vaya al infierno con el enemigo y cuál decides, ay, entonces te dicen, ¿por qué no envías a este que es malo, que se vaya con el diablo, que se vaya a la muerte eterna y vaya a sufrir, y al bueno con Dios y esas cosas? Y tú como padre o como madre, tú no quieres que tu hijo malo, el que anda en el mal camino, en ese momento, tú no quieres que él se vaya. Y es o los 5, o tienes 5 buenos y 5 malos y te dicen, manda estos 5 para el infierno, estos 5 para el paraíso, y tú qué piensas como padre que eres o madre, aunque tus hijos sean malos, sean ladrones, adúlteros, fornicarios, hasta asesinos, violadores, pero tú como padre o como madre, tú no quieres ver a tus hijos en una cárcel, aunque se lo merezcan, menos en un infierno, en una muerte eterna. Así es nuestro Padre Celestial. Muchas veces decimos, ¿por qué se permite estas cosas? ¿Por qué lo otro? Muchas veces también nos vemos el trasfondo de las personas, de lo mucho que han sufrido y llegan a hacer cosas, y no es como decir, sí está bien lo que hicieron, no. Pero hay
un Dios que es el que juzga la cosa, el que es perfecto, porque así como dijo con aquella mujer que fue sorprendida, ¿verdad? Que dijo que tire la primera piedra el que esté libre de pecado y nadie la tiró. Entonces no estamos aquí para andar señalando y juzgando aquel pecado de aquellas personas, porque cada quien tiene su infierno, tiene su lucha con aquel pecado. Le digo infierno porque cuando uno está... ha cometido ciertas cosas que son frutos del infierno, entonces uno está viviendo aquel infierno, está luchando contra aquello para no seguirlo cometiendo. Entonces no seamos juzgadores, dejémosle eso al Señor, seamos oradores y amadores y ayudadores, que a eso nos manda el Señor. También Pablo dice en 2 Corintios 7:10, dice que muchas veces, vea que la tristeza, que según Dios, muchas veces, como les decía al principio, muchas veces necesitamos que esa tristeza llegue, que ese dolor llegue, que todas esas cosas terribles lleguen a nuestra vida, porque ahí eso es lo que produce el arrepentimiento verdadero, porque realmente cuando estamos en esos sufrimientos, cuando nosotros nos arrepentimos, oramos y le clamamos al Señor, Señor, ayúdanos, Señor, nos arrepentimos, Señor, y hacemos tantas promesas que cuando ya el Señor hizo aquello, nos olvidamos y nos vamos. ¿Por qué? Porque no fue arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque no somos esclavos del Señor. El Señor quiere que le sirvamos de corazón por amor. Entonces, cuando nosotros le decimos, mi Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, yo soy tu sierva, soy tu siervo, lo hacemos por voluntad propia, por amor, no porque el Señor tenga algo ahí adictivo, como al alcohol, como a las drogas, y ahí estás esclavizado porque quieres dejarlo y se te hace súper difícil. Dejar al Señor es en un abrir y cerrar los de ojos, que uno se va y ya no vuelve. Y ya uno vuelve al mundo súper feliz, y para uno volver al Señor del mundo, otra vez al Señor, uno pasa mucha tristeza y hasta llora porque no se puede salir de aquello, porque allí somos esclavos del pecado. Ok, entonces el dolor, como te decía, nos acerca a buscar más del Señor. Pero, como Él les decía en Juan 16 a sus discípulos, que vendrá un momento donde ellos se alegrarán, y todos nos alegraremos en el Señor, cuando ya dice que Él secará todas las lágrimas y ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, no habrá más enfermedades. Y es lo que el Señor quería desde el inicio, ¿verdad? Cuando creó a la primera pareja, Él lo creó para vida eterna, que no tuvieran sufrimiento, que no tuvieran dolor, ni nada de esas cosas. Es lo que queremos nosotros como padres o como familia, para nuestras familias. Y eso lo dice en Apocalipsis 21:4, que ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte, porque ya las primeras cosas han pasado, y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Entonces estamos en la segunda venida del Señor, cuando ya todo pasó, cuando ya estamos con el Señor, ya todo vuelve al origen, tal como Él lo planeó desde un inicio, que estuviésemos en un paraíso eterno, con una vida eterna, llenos de amor, llenos de todo lo bueno, y ya no habrá más dolor ni llanto. No tenemos por qué llorar, porque estamos con Él, y si estamos con Él, lo tenemos todo, porque Él nos ama. Y así como tú amas a tu hijo, a tu hija, a tu hermano, y no quieres que le pase nada, y tú, que eres una persona que peca, una persona que no, o sea, en otras palabras, una persona imperfecta, porque somos imperfectos. Y tú, con todos esos errores y con todas esas cosas, tú quieres lo mejor para tus hijos. Si por ti fuera, si por mí fuera, yo daría mi vida por mis hijos, yo daría que ellos no sufran y que el sufrimiento lo cargue yo. Y yo no soy una persona como que diga qué fuerte que soy en cuanto a eso. Yo soy una persona bastante sentimental y no me apena decirlo, yo soy así. Y sí, a pesar de eso, si a mí me dijeran, tu hijo va a sufrir esto, tu hija va a sufrir esto, tú cargas con ese sufrimiento, yo les diría que sí. ¿Cómo lo voy a soportar? Yo no sé, pero les diría que sí, porque uno como padre no quiere que los hijos sufran. Y yo imperfecta,
quizás el ser más imperfecto del mundo, que ha cometido muchos errores, que se ha equivocado muchas veces, mas sin embargo siempre he sentido el deseo de buscar del Señor, siempre he sentido esos deseos de buscar, de hablar de lo poco que sé del Señor, para que así, dice, Él no quiere que nadie se pierda. Así que recuerda, Él dio su vida por amor a ti. Todo lo que Él sufrió en esa cruz, esos azotes, todas esas humillaciones, Él las sufrió por ti y por mí. Arrepiéntete. No esperes estar en un hospital. Y quizás si tienes tiempo puedes entregarle tu vida en ese momento, pero muchas veces hay muertes que son instantáneas. Y si mueres instantáneamente, no tienes la oportunidad ni un segundo para decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados, te acepto como mi Señor y Salvador, borra todas mis rebeliones, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y bueno, y esa oración que se hace cuando uno acepta al Señor. Así es que si no lo has aceptado, yo te insto a que busques de Él, a que lo aceptes, a que te apartes de aquello malo. Sí es difícil, mas no imposible con la ayuda del Todopoderoso. Recuerda que Cristo te ama, te espera y que siempre está contigo. Tú no estás sola, nunca has estado solo ni sola. Él ha estado contigo allí en los momentos malos. Él está ahí dándote fuerza para que tú perseveres, para que tú permanezcas, te mantengas firme y así obtengas la victoria, porque Él confía en nosotros y Él no nos va a dar carga que no podamos con ella. Él permite las cargas para que así nosotros podamos salir victoriosos y salgamos mejores, más fuertes en la fe. Entonces, en lo bueno, pues son cosas de Él, porque lo bueno viene de Él, lo malo es del enemigo. Mas Él en lo malo está con nosotros, acompañándonos, sufriendo con nosotros, porque es lo que hacemos nosotros como padres. Si mi hijo se enferma, yo sufro con él y estoy ahí. Si mi hijo está feliz, yo estoy feliz. O sea, porque yo quiero lo mejor para mi hijo, y cuanto más el Todopoderoso, que dio su vida por amor a ti. Recuerda, Cristo te ama y yo también en el amor de Cristo.